qué papel juega Gradle y la modularización en la inyección de dependencias. Pues al final, cuando tú quieres optimizar la build para que buildee lo más rápido posible, un approach que, por ejemplo, lo ha puesto ahora, entre comillas, ahora, de moda Square, que tú tienes un módulo en el que tienes las APIs públicas, entonces todas tus features dependen, por ejemplo, imagínate que tienes tu lógica de negocio por un lado, que pueden ser los casos de uso, los repositorios, lo que tú quieras, los cuales consumen tus features, que son las pantallas, con los presentes, los bimodelos, como quieras llamarlo. Muy buenas y bienvenidos a Los Androides. Hoy tenemos una charla técnica con un invitado muy especial. Es Javi Segovia, es Senior Android Engineer en Stuart y, como él dice, trabaja con Kotlin, Android, Flutter, Compose y todo lo demás, and so on. Es una persona muy activa en el campo del open source y un auténtico máster a nivel técnico. De hecho, su nombre, el nombre de... Oye, tráete a Javi. Ya había sido reclamado en más de una ocasión para venir al podcast. Con lo que, personalmente, estoy muy, muy, muy contento de que estés por aquí, Javi. Te lo agradezco un montón. Y bueno, mejor cuéntanoslo tú. Así que nos cuentas un poco sobre ti, quién eres, tu background. Pues un pequeño apunte sobre eso, es que justo ahora mismo estoy cambiando de empresa y empiezo dentro de poco en otra, que se llama Conto. Supongo que la conocerás porque alguno del canal del LAC está en esa empresa. Uh-huh. Y bueno, como tú bien has dicho, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el open source y tengo tanto mis propias librerías como he participado en otras, como por ejemplo ayudando con el tema de Gradle en Arrow y tal, y haciendo pequeñas contribuciones a librerías como la de Docker y este tipo de cosas cuando las ves por ahí. Y bueno, en mi tiempo libre ya generalmente no suelo hacer tanto Android, me centro más en cosas que tienen que ver con Kotlin, como cosas con relación con Gradle o ahora por ejemplo con compiler plugins y cualquier cosa, incluso también un bot de Discord con una pequeña librería que por ahí y tal. Y en principio eso. Muy bien, muy bien. Hoy, que no lo he dicho, pero para el que nos esté viendo desde YouTube o nos esté escuchando desde el podcast, vamos a hablar de bastantes cosas, un poco, ya veremos, de todo lo que hablamos, porque va a haber bastante chicha, pero un poco yo creo que vamos a hablar sobre inyección de dependencias, lo que implica la inyección de dependencias en la modularización, Gradle, todo, un poco todo este tipo de cosas. Mira, por aquí se incorpora David. David, bienvenido. Y bueno, tenemos bastantes preguntas aquí, así que de los que pusisteis preguntas dentro de la comunidad, si queréis os voy dando paso y las preguntáis vosotros. Si alguien, por ejemplo, no quiere preguntarla por lo que sea, pues ya lo hago yo. Pero vamos, yo creo que mola más, ¿no? Pues que cada uno de los que tiene esa pregunta pues salga aquí un poco, digamos, a la palestra y la diga. Así que, si quieres, Roosevelt, te cedo la palabra, que me sales por aquí el primero. Y pregunta. Ok. ¿Qué más, Javi? Bueno, la pregunta que tengo es, ¿existe la posibilidad de que al hacer una mala inyección de dependencias se generen archivos innecesarios en la compilación y aún así funcione? Y pues de ser así, ¿cómo se podría identificar esas malas prácticas de inyección de dependencias? Supongo que te refieres con Dagger, ¿no? El tema de que te genera archivos. Sí, Dagger 1, Dagger 2, no sé. Generalmente cuando tienes que tratar con los errores de Dagger suelen ser bastante dolorosos. También te recuerdan con lo de data binding, que hay veces que es difícil ver dónde está el fallo, la verdad. La verdad que nunca he tenido una estrategia clara para arreglar esto, más allá de persistencia, paciencia y blasfemar. No te engañaría si no fuera así. Siempre, por ejemplo, a mí personalmente me gusta más tenerlo todo separado en su build variant para evitar tener que generar cosas que tengas que utilizar con flujos de control con if, else o con when, con los build config. Y además que también mejorar el build time. Si no generar los build config, también el proyecto se
se vuelve más rápido. Entonces puedes tenerlo todo como más localizado y saber qué es lo que es, viendo el build variant que estás haciendo, puedes traquear qué estás haciendo sin tener que estar mirando ese tipo de cosas. Entonces eso puede ayudar bastante. Y bueno, en general no debería hacer falta limpiar nunca las cachés, y a menos que haya un fallo bastante raro, porque hay mucha gente que limpia constantemente las cachés y realmente eso suele ser raro. Normalmente si hace falta que un archivo se borre y se genere otra vez, lo debería hacer solo el plugin de Dagger. Y eso como mucho como última instancia, y mejor el pellejo que muchos que limpian las cachés luego se dan cuenta de que el fallo estaba por otro lado y la habían estado limpiando para nada. Suele ser eso. Ok. Muy bien. ¿Queda resuelta la duda, Roosevelt? Pues siento que la pregunta iba más porque no sabía si podía tener ese comportamiento o no. Pero creo que depende de muchos factores, pero al final no siento que sea, o sea, al final creo que si compila funciona. Y pues más que por todo de Dagger 2, porque falla en tiempo de compilación. Por Hilt, supongo que si se cae la aplicación al momento en que se esté ejecutando una vista, pues porque falló, porque hubo una mala inyección. Creo que con Hilt los biomodel había algo que se hacía en runtime o no sé qué historia, y te lo podías encontrar el PET en runtime en vez de en compile time. Pero no me acuerdo ya muy seguro, la verdad, porque es bastante raro. Es decir, aunque el compile time está muy bien y es importante, al final es difícil que se te pase una, porque no solo vas a estar tú desarrollando eso, sino que alguien más lo va a probar antes que tú y que alguien no entre en esa pantalla. Es raro que se te acabe pasando que un PET en producción porque algo no ha compilado bien y es por algo en runtime. Creo que hay cosas que son más fáciles que se te pasen que una mala inyección. Ok. No, gracias. Muy bien. Ahí me ha salido a mí una pregunta, si me permitís, porque me ha resultado muy curioso el tema de los build variants y de los tiempos de compilación, porque yo intuitivamente, que seguro que estoy equivocado, pero intuitivamente yo pensaba que cuantos más build variants metes, los tiempos de compilación aumentan. Porque, por ejemplo, cuando tienes que hacer el KAPT o el KSP o lo que sea, tal, en vez de hacer de una build variant, pues será de N build variants que tengas en el proyecto. Pero si he entendido bien, decías que era al revés el tema de el build config y tal. Y no tengo ni idea. Es decir, yo es como que he supuesto cosas, me lo he imaginado, pura superstición. No, realmente tienes razón en ese aspecto. Me refiero a teniendo un mismo número de build variants. Ajá. Es mejor que no se generen los build configs y hacer la inyección en cada source set de cada build variant que haciéndola en el main y poniendo if else y comprobando el build variant, y entonces inyecta una cosa u otra. Vale. Y el tema de los build config, es decir, ¿no se crean siempre que se hace una compilación? ¿O es como un singleton que si no lo utilizas... Se generan siempre, pero puedes decirle con Gradle que no lo haga, y es recomendable que lo haga si quieres mejorar el build time. Hostia, esa es buenísima. Me parece súper interesante. Decirle, ¿y cómo se hace? Sí. Es típico flash como el de Compose, de ponerlo a true, pero con el otro. No me acuerdo exactamente de memoria, porque es lo típico que lo copia y lo pega una vez y ahí se queda. La idea está potentísima. Sí, súper guay. Además, estoy súper de acuerdo el tema de que meter if else's por ahí, build config, manager, no sé cuántos por aquí y tal, es un rollo, y al final tienes ahí una utils class con un montón de cosas que suele ser un poco enrevesado. Y aparte también el tema del build variant, en mi opinión es mejor también utilizar variantes normales en vez de utilizar flavors, porque con flavors ya te empieza como a hacer todas las combinaciones posibles, y la gran mayoría de esas combinaciones no las uses. Por ejemplo, si tienes un entorno de beta, un entorno para mock, para testing de una aplicación que no conecta a internet, y luego el de producción, pues tienes test. Si te creas, algunas personas lo hacen con flavors, y entonces ¿qué es lo que hace? Que a lo mejor en vez de tener test tienes 6. Y luego la mitad, los otros 3 no lo están ni utilizando. Entonces es mejor siempre crear varias normales, a menos que los flavors te hagan falta, porque realmente estás haciendo aplicaciones distintas. Sí, totalmente. Muy guay. Jimmy, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, no sé si salgo un poquito del tema para retomar lo que decía Roosevelt. No sé si puedo interrumpir. Sí. Puedes hacer lo que quieras, Jimmy. Estás en tu casa, lo sabes. Me voy. ¿No? Primero, gracias, Javi, por estar acá. Y es que quiero como tomar un poco lo que decía Roosevelt para lo siguiente. ¿Cuál ha sido como el top de malas prácticas que has visto cuando
se está implementando dependency injection en un proyecto y que vos digas, no era por ahí, y como decir, esta es como la mejor manera de evitarlo. Por ejemplo, he visto que hay gente que utiliza en el contexto de Hilt mucho la notación singleton. Y es como de que, o sea, se toma así como, aquí, singleton allá, y es como que, bueno, ¿deberías de utilizarlo en ciertas circunstancias o no? O la gente que dice, no utilices la notación inject en las implementaciones concretas porque te dependiza y que no sé qué. Pero bueno, ¿cuál es tu opinión como de esas smells y si están bien o no, en qué circunstancias? Eso. Bueno, el tema de Singleton al final lo tienes que utilizar siempre que te haga falta, sobre todo en instancias que cuesta mucho crearlas, por ejemplo, cuando vas a crear instancias de retrofit o ese tipo de cosas. En lo referente al injet, realmente no le tendría mucho miedo a una anotación. Una anotación es problemática a nivel de que no es multiplataforma, por lo cual si quieres migrar a multiplataforma no te va a poder extraer la dependencia, pero esa anotación como tal está en una librería que creo que solo tiene anotaciones, por lo cual te la puedes traer y si en algún momento migras a otra cosa y dejas de utilizarla, tu código va a seguir funcionando aunque ese injet esté ahí, no te va a afectar. Más allá de que te quieras ir a multiplataforma y entonces tuvieras que hacer ya otras historias con Spec Actual para que al final acabarías quitando. Suponiendo que sale, incluso esa anotación fuera multiplataforma, que no tendría ni este problema. Entonces, los problemas del singleton puede ser que cuando lo estás utilizando por todos lados, pues puedes tener problemas de memoria, porque no se limpien la dependencia y ese tipo de cosas, por lo cual tienes que utilizarlo cuando te haga falta en los casos, eso lo que cuesta bastante crear, como las instancias de retrofit y ese tipo de cosas. Lo demás, generalmente, utilizar Factory, como te recomiendan, por ejemplo, en Dagger, no se hace falta tampoco hacer scoping, a menos que te haga especialmente falta. A mí personalmente no lo he tenido que utilizar nunca el tema del scoping. Uh-huh. Muy bien. Vale, tengo yo por aquí una preguntilla que quería hacer, saco ventaja. A ver, y es ¿qué papel juega Gradle y la modularización en la inyección de dependencias? Pues al final, cuando tú quieres optimizar la build para que builde lo más rápido posible, un approach que, por ejemplo, lo ha puesto ahora, de moda Square, que tú tienes un módulo en el que tienes las APIs públicas, entonces todas tus features dependen, por ejemplo, imagínate que tienes tu lógica de negocio por un lado, que pueden ser los casos de uso, los repositorios, lo que tú quieras, los cuales consumen tus features, que son las pantallas, con los presentes, los bimodelos, como quieras llamarlo. ¿Qué pasa? Que si tú dependes nada más que de APIs públicas, que pueden ser interfaces o contratos y modelos, los cuales no cambian a menos que llegue el negocio y te dice, mira, que es que ha cambiado esto, si no, no cambia. ¿Qué quiere decir? Que todo esto no se va a rebuildear al depender de APIs públicas. Y luego tienes, por otro lado, otros módulos que son internal, que tienen precisamente estas cosas internas y las cuales van cambiando. Encuentras un bug, lo arreglas, solo se rebuildea ese módulo y el módulo que va a hacer la inyección de dependencia en la aplicación o el mismo módulo de aplicación si está haciendo la inyección de dependencia ahí. ¿Qué pasa? Que entonces, con esta inversión de dependencia y la inyección de dependencia en sí mismo, puedes conseguir mejorar el build time por esto, porque evitas que se rebuilden muchos módulos. A lo mejor, por ejemplo, si no estuviera haciendo esto, se te rebuildean todos los módulos, a que se te rebuilden a lo mejor de 20, 2. El de app y el de que estás tocando aquí. Hostia, claro, qué potente. Al final está todo cacheado y va todo muchísimo más rápido. Claro. Sí, y aparte no solo también los por ejemplo, si tú cuando tú ejecutas unos tests, si los tests están pasando y no se han modificado nada de ese módulo, no se van a volver a ejecutar. Te van a salir que están up to date y el módulo, cuando tú haces un build del módulo, si vuelves a ejecutarlo y está bien hecho, debería ejecutarse en menos de un segundo. Si tarda más, es que algo hay raro en ese módulo y habría que mirarlo. Entonces, eso es otra. Cuando tú estás dependiendo de estos módulos que son implementaciones y tal, todos los tests no se van a ejecutar tampoco. Entonces, no es que tarde menos en buildear, es que tampoco vas a ejecutar los tests y todo eso. Es un conjunto de cosas bastante curioso que hace que mejore muchísimo el tiempo. Sí. Vamos, me parece potentísimo. Muy guay. Vale, vamos a por otra pregunta que tengo por aquí. Tenemos por aquí a Carlos. ¿Te acuerdas lo que habías apuntado? Todo tuyo. Lo que tengo ahí escrito. Mira, sí, la pregunta va más orientada a una arquitectura que es más o menos diferente. Esta se llama Flux, que es como viene de los creadores de Facebook y con el tema de sus reducers y Redux. Y esta librería como que está muy fuertemente relacionada con lo que es Codeine.
Yo no me considero un experto para qué se usa Codeine y en qué casos prácticos se usa Flux. Y por lo mismo te quería preguntar a ti si conoces como qué aplicación se le puede dar o a qué contexto se puede aplicar arquitectura Flux con reducers y también agregar también alguna contra que le veas a esta dupla. Te engañaría si dijera que sé algo de esto más allá del nombre y de ambas. Es decir, sé que Flux existe porque en una entrevista de trabajo a una persona que estaba intentando entrar en nuestra empresa me la comentó que estaba contribuyendo en ella o algo de ese estilo y la estaba utilizando. Y Codeine lo mismo, la conozco porque es multiplataforma, sé que era bastante similar a Coin, pero Coin ganó tracción por encima de Codeine, por lo cual, y la sintaxis me gustaba un poquito más la de Coin, por lo cual acabé utilizando más Coin que la otra. Entonces me pierdo ahí completamente en ese aspecto. Entiendes, igual es como más rebuscado este tema de Flux con Codeine. Sí, ha ido a pillar. A ver, tengo yo por aquí, bueno, la verdad es que está un poco bastante relacionada con lo que preguntaba antes, pero es como que ¿habría algún ejemplo práctico, algo que los que nos estén viendo o escuchando, bueno, viendo y escuchando, algo que pueden hacer en sus proyectos para mejorar los tiempos de compilación, ya sea gracias a la inyección de dependencias o incluso a la inversión de dependencias? Puesto que he comentado, haciendo esta separación por módulos, al final también hay un problema de balance. Es decir, por un lado va a mejorar el build time haciendo eso, pero se vuelve más tedioso porque tienes que crear muchos más módulos y este tipo de cosas. Os recomiendo que miráis el vídeo de Square de Android at Scale de la DroidCon de 2019 de Ralph y que comentaba todo esto y se puede ver la cantidad de módulos que pueden generar porque puede llegar a tener para una pequeña feature 10 módulos, auténtica burrada. Entonces se puede volver muy tedioso como no lo automatices de alguna forma, de que para crear una feature te lo haga todo automáticamente. Ellos tienen un plugin de IntelliJ para que le pone 4 nombres y te lo pone. Y aún así puede ser bastante tedioso trabajar con módulos que con paquetes. Pero eso es una de las cosas que más mejora los módulos, mejora el build time por el tema de que lo que te he comentado antes, evitas que se rebuilde todo, que se ejecuten tests y ese tipo de cosas. El tema de que no se generen los build configs, comprobar, por ejemplo, recomiendo muchísimo también utilizar Gradle Enterprise para, bueno, no tienes que pagarlo, puedes utilizar los scans simplemente para ver, por ejemplo, si hay algún fallo con cómo tienen montada todo este tema de la inyección de dependencia con KSP o con CAPT para ver si alguna caché no la está pillando y se está reejecutando cuando no debería y reportarlo. Por ejemplo, hace poco reporté uno con Paparazzi que le pasaba eso, que siempre se ejecutan siempre los test por defecto y es porque están pillando mal los inputs. Pero en principio, sobre todo, es inversión de dependencia y depender de APIs públicas, en las cuales intentas que cambien lo menos posible para que no se revuelve todo. Muy bien. Y esto puedes conseguirlo también tanto con Coin como con Dagger, no afecta con ninguno con otro. Bueno, Jimmy tenía por aquí más preguntas. Si quieres lanzar. Bueno, y por cierto, cualquiera que quiera, aunque es que claro, es que ahí pues lo explico un poco porque antes lo he dicho de pasada, pero básicamente pues dentro del Discord que tenemos ahí en la comunidad, pues pusimos un hilo en el que nos pusimos ahí a apuntar preguntas. Jimmy tenía unas cuantas y suelen ser muy interesantes las que hace Jimmy, pero que cualquiera evidentemente levanta la mano y pregunta lo que sea, no hace falta haberla apuntado antes. Coge, Jimmy. Sí, por favor, no me dejen los demás. Vale. No, quisiera entonces como tirar una pregunta un poco más atrás, que voy a tomar lo que decía Iván, que cuando implementar un tercero, una biblioteca para hacer inyección de dependencias, cuando eso se podría volver sobre ingeniería y cuándo sería mejor montarlo, o tal vez DI no es como lo mejor, sino intentar hacer inversion of control y listo, manual. O sea, ¿en qué circunstancias ves como que aquí usemos una biblioteca, aquí no? Generalmente, estamos hablando de librerías que, por ejemplo, publicaría en open source, como la de Material, para que la utilice la gente o cualquier librería así, no una librería como en tu propio proyecto, ¿verdad? Personalmente, no utilizaría nunca inyección de dependencias ahí, simplemente por el mero hecho de tener ya la librería. Aunque funcione perfectamente, ya te la estás trayendo como dependencia transitiva y eso va a ser un no-go para muchas empresas, el tema de encontrarse con Coin ahí en las dependencias transitivas y tal. Eso ya por un lado.
Luego, por otro lado, es que realmente las librerías, salvo excepción, suelen ser bastante pequeñas y ni siquiera haces inversión de dependencias de una forma muy compleja. Es decir, a nivel de modularizarlo varias veces para mejorar el build time, lo tienes todo en un mismo módulo y aunque haga inversión de dependencias, está todo en un módulo. ¿Qué quiere decir con esto? Que puedes pillar y hacer manual injection, por ejemplo, con default parameters. Se ponen los default parameters y el grafo de producción está hecho todo automáticamente con los parámetros por defecto. Y luego, si quieres hacer en los test, quieres reemplazarlo, pues simplemente vas cambiando el parámetro por defecto, lo cambias por lo otro que sea y ya está. Entonces te está ahorrando tener una librería, la dependencia y salvo que las librerías son muy, muy, muy grandes, no deberías tener un problema muy grande si quieres hacer test de integración. Buenísimo, gracias. Muy bien. Voy a meterme por medio. Que Jimmy tiene más preguntas por ahí, pero así para ir intercalando. Las primeras 500 son gratis. Exacto. A ver, no ha podido venir Adrián, pero tenía una pregunta, la digo yo por él, que nos decía que a la hora de elección de una librería para inyección de dependencias, ¿qué tendrías en cuenta para su elección? ¿En qué te basarías? Principalmente que te resuelva el problema que tú buscas y que te sienta y que sea más cómodo para el equipo. Me explico. Por ejemplo, a mí personalmente lo que quiero de una librería de inyección de dependencia es que me permita inyectar dependencia de una forma sencilla. No necesito ni scoping ni cosas raras, entre comillas, ¿vale? ¿Por qué quiero inyectar dependencia? El principal motivo de uso para inyectar dependencias es para poder hacer test fácilmente. Uh-huh. Por lo menos para mí. Entonces, aparte de tener también otros entornos. Entonces, quiero, por ejemplo, con Dagger, los test de integración son un problema con Dagger Hill. ¿Por qué? Porque te obliga a tener que utilizar o Roboelectric o un test de Expresso, que ya sabemos cómo son, y este tipo de cosas. Sin embargo, con Coin, sencillamente te coges el grafo de producción, le cambias 4 cosas, por ejemplo, tienes un grafo entero de producción y dices, mira, en vez de utilizar el engine, por ejemplo, con Ktor, en vez de utilizar el engine de producción, utilizo un mock engine, en vez de utilizar una base de datos real con SQLite o con la que sea, le pasas una en memoria. SQLite directamente es que le quitas el nombre del archivo y ya está. Ya tiene una base de datos en memoria y ya tienes el test de integración. Sin Android, sin nada. Por ejemplo, un test de integración en el que estás testeando el BioModel y estás testeando el BioModel con los casos de uso, repositorio, data source, etcétera. Y es un test unitario y se ejecuta como si fuera un test unitario, muy rápido. Eso con Coin es muy sencillo. Con Dagger Hill, como no puedes sustituir dependencias fácilmente, si no es con un test de Android, con Roboelectric y tal, se vuelve más tedioso. Por eso a mí personalmente me gusta más Coin. Evidentemente también la parte de compile time y todo eso es muy importante y para algunos puede ser muy importante y tal, pero a mí personalmente me gusta más la simplicidad. Y aparte también, por ejemplo, con Dagger, quizás todo esto también se puede hacer, pero a lo mejor tiene que utilizar Dagger Vanilla. Yo lo utilicé muy poco porque justo cuando empecé a aprender inyección de dependencias ya estaban pegando el tránsito y ¿qué os voy a contar? ¿Sabes? Era una curva de aprendizaje bastante curiosa. Entonces, ya no es que solo tengas que entenderlo tú, sino que es que además tienes que entenderlo todo tu equipo entero. Porque además es algo con lo que puedes estar trabajando constantemente. No es como, por ejemplo, con Gradle, que puedes tener a un experto en Gradle que te hace 4 cosas y ya arreando, y porque la gran mayoría se va a dedicar a copiar y pegar, mientras que con esto lo mismo se puede encontrar que tienen que tratar con ello y entenderlo, y puede ser un problema gordo. Estoy muy de acuerdo. Además, un ejemplo en primera persona que vivimos hace no tanto tiempo, hace unos añitos, estábamos en una compañía en la que éramos 3 o 4 Android developers, el equipo, y había uno que sabía un poquito de inyección de dependencias y los otros no teníamos ni idea, ¿no? Sabíamos lo justillo, de lo típico de que te dan algo y dices copias y pegas y dices, mira, parece que compila, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la decisión que tomamos? En aquella época ya había salido Coin y creo que era bastante nueva y dijimos, oye, esto no da tanto miedo, ¿sabes? Como Dagger, porque veíamos Dagger y decíamos, es que esto es muy difícil. Entonces cogimos y tomamos la decisión de emplear Coin, pero ya no por si es mejor, era mejor para nosotros porque nos permitía que todo el equipo pudiera aplicar inyección de dependencias y entenderlo. Entonces me parece muy apropiado.
Hay un Vale. símil muy similar con esto, y es que Dagger me recuerda, por ejemplo, Dagger Vanilla, cuando lo ves por primera vez me recuerda mucho a Gradle. Es decir, cuando intentas hacer algo de Gradle y no tienes ni idea, es como, ¿por dónde empiezo? ¿Sabes? Es como, no está hecho para que alguien que no tenga ni idea se ponga y no quiera pegarse 3 tiros o 4. Pues con Dagger lo mismo, básicamente. Entonces, cuando con Coin llega y te lo pone y lo entiende cualquier persona. Y es como, qué bien. Luego sacaron Dagger Hill, que es más prácticamente lo mismo que Coin, es decir, tienes los módulos, te olvidas de los componentes y tal, más allá de que tienes que decirlo dónde lo instalas y eso, pero muy sencillito. El problema que sigue viendo con Dagger es que está full orientado a Android y, por lo menos, Hilt. Y eso, a mí me gusta todo lo que es multiplataforma, todo lo que me evita tener que pelearme con el framework y tal, y eso con Dagger no. Y la gran mayoría de las librerías de Google no te lo sueles encontrar. Por ejemplo, con Room te pasa más de lo mismo. Es decir, no te recomiendan que utilices para testing un driver de la JVM. Te dicen que haga no sé qué historia y que y te lo ponen directamente en las notas. Prefiero utilizar SQL Drive, que me da para testing, me da en memoria borrando una línea. Ni añadiendo, borrando una línea. Entonces, muy bien. Vale, mira, te lo hilo con una pregunta que hacía Iván. Lo mismo de antes, que Iván no ha podido venir hoy, pero nos hacía una pregunta que viene, para mí, por lo menos, viene muy a cuento, que es, ¿por qué usar una librería de inyección de dependencias si es hacerlo a mano? Es decir, lo que se suele decir aquí, acá, Pure DI. O sea, ¿qué opinas de hacer la inyección de dependencias a mano? Es muy similar a lo que opinaría de por qué utilizar Colin Serialization o cualquier librería de serialización y no hacerlo JSON tú a mano. Es decir, el boilerplate. Por ejemplo, el plugin que estamos haciendo en Arrow con el tema de los content receivers para inyección de dependencias, no sé si habéis visto cómo funcionan los content receivers, pero básicamente para poder utilizar un método que tiene un content receiver tiene que estar dentro de un WIF o que esté en el receiver, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que si tú quisieras hacer inyección de dependencia a mano de esto, tendrías que hacer un pedazo de grafo muy grande con un montón de nested with, con un orden curioso para que te funcionase. Y todo ese boilerplate luego lo tienes que mantener de cierta forma y sustituirlo en test, etc, etc, etc. En una aplicación muy sencilla, lo mismo te da igual. En una aplicación muy gorda, pues lo mismo. Es decir, en un JSON que tiene 2 líneas, pues me da igual. Pues cojo JSON, leo las 2 properties y me da igual, está 2 segundos. Ahora, si tienes un JSON con listas, dentro de listas con millones de modelos, leerlo todo de esa mano puede ser curioso. Ahí es donde veo yo el balance. Es decir, una librería de inyección de dependencias te tiene que eliminar boilerplate, te tiene que facilitar el trabajar con ella. Si te está costando más que hacerlo con una inyección de dependencias pura, o el framework está haciendo algo mal o tú lo estás haciendo muy bien. Muy bien, muy bien. Me ha gustado mucho la respuesta, muy de acuerdo. Muy bien, Jimmy, tenías más preguntas, ¿verdad? Sí, pero alguien más, Marce, antes que yo siga. No, tranqui, dale nomás. Vale, yo quisiera como hacer una combinación, Javi, que creo que todo se resume a preguntarte estuve acosando un poquito tu GitHub, lo siento, pero miro que es, o sea, brutal la cantidad de contribuciones que hace a distintos proyectos, sobre todo bibliotecas, y como que ahí es donde me pregunto con esto de la inyección de dependencias, de cómo ve el presente futuro, de cómo están estructuradas estas bibliotecas viniendo ciertos cambios como lo de context receivers y todo esto de que los programadores nos hemos estado como moviendo cada vez más al paradigma funcional, esto de que evitar para todo crear un interface y tal vez empezar a explorar, utilizar funciones, empezar a inyectar funciones en lugar de una clase. ¿Cómo ves esa parte vos? O sea, ¿cuál sería como tu radiografía contribuyendo a tantos proyectos? Bueno, al final es que Colin está basado en Scala, por eso todo lo que has comentado de programación funcional. Personalmente, ahora mismo, es difícil decir lo que va a pasar porque tiene que tener en cuenta que hay mucha gente que tiene que ver cómo lo adoptaría y este tipo de cosas, ¿vale? Pero si los content receivers estuvieran desde el principio del lenguaje de programación, se utilizarían de base en cualquier cosa y hay muchas limitaciones que ha habido a lo largo a día de hoy. Por ejemplo, todo el tema de los content receivers hubieran ayudado a cómo hubieran hecho la API de Compose. Y ese tipo de cosas. Entonces, si
La dificultad puede ser en que lo adopten. Ahora, una vez si lo adoptan, se va a utilizar por todos lados y se va a basar todo en eso. Por ejemplo, en la inyección de dependencias es mucho más sencillo entender que los content receivers son las dependencias en sí mismos y luego los parámetros que estás pasando normales son los que se pasan en runtime. Por ejemplo, esta función depende de un repositorio, lo que sea, no sé cuánto, y le estoy pasando un ID. El repositorio se lo pones como content receiver y el ID se lo pasas por parámetros. Y entonces está entendiendo claramente lo que hace la función en vez de que esté todo ahí más o menos. En respecto a utilizar el tema de funciones, no tengo una opinión muy fuerte sobre eso porque es que en Kotlin también tiene alguna ventaja y es que puedes utilizar las fan interfaces, entonces te puedes crear como funciones tipadas con lambdas que están bastante bien muy fácilmente. Hay librerías de inyección de dependencia que te permiten inyectar funciones. Kotlin ahora mismo no caigo si te deja o no, sinceramente te engañaría porque no sé si lo he hecho alguna vez, pero por ejemplo de Kotlin Inject multiplataforma también te lo permite, esta que la que estamos trabajando ahora te lo va a permitir, pero no veo mucha diferencia. Al final es solo syntax sugar, utilizar una fan interface a utilizar una función normal, ya como más te guste. Muy guay. Venga, bueno, veo, Javi, que has tocado ya bastante tema de context receivers y demás, y me gustaría que nos explicaras qué es eso de Arrow Inject. Pues es un plugin que va a funcionar en tiempo real con el IDE, porque básicamente va a utilizar los nuevos plugins el nuevo compiler plugin el nuevo compiler de Kotlin Cascade2, porque lo habréis visto mencionado por ahí y tal, porque están diciendo últimamente que la gente lo prueba para ver si encuentran bugs y tal. Y básicamente está basada completamente en content receivers y las dependencias tú las declaras con content receivers y luego donde quieres resolver lo puedes anotar y básicamente te transforma los content receivers en value arguments que tú realmente no lo estás viendo porque te está generando una función por otro lado, que no es que te la genere como tal, porque no se genera en un archivo en el que tú vas a ver, se genera en IR, que eso ya es otra cosa para otra charla. Y entonces, para que te permita cambiarlo fácilmente todo en testing. Por ejemplo, imagínate que tú tienes una función de resolve, que se llama resolve, y que la quieres resolver. Y tienes un contexto de una string, ¿no? Es decir, para resolver esta función necesito una string. Si tú la llamas en la función principal del programa, no te va a dejar llamarla si no la grapeas con un with poniendo un string. Entonces, con esto puedes proveer una prueba, como harías como con Dagger o con lo otro, un provider, y automáticamente, si encuentra la prueba, te va a generar esa función y la vas a poder llamar sin tener que... Y le pone como valor por defecto esa prueba. Y la vas a poder llamar directamente sin tener que tener el contexto ahí in situ. Y luego en los tests la puedes reemplazar porque te viene en el value parameter, lo puedes poner por ahí. Entonces, lo bueno que tiene esto es que es la inyección de dependencia va a ser muy como se escribe todo en Kotlin. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, a la hora de crear la librería, el compiler plugin te estás pegando más con ciertas cosas que no tendrían nada que ver con lo que te pegaría en otros lados. ¿Qué quiero decir con esto? Es que es difícil de explicar. Si tú quieres ver si algo se resuelve o no, simplemente lo hace Kotlin como automáticamente. Por ejemplo, los que tienes en el contexto te lo pasas automáticamente a value parameter y le ponen valor por defecto. Y los que no lo tienes se siguen quedando como contexto. Entonces, el propio IDE te lo va a reportar que sigues teniendo los content receivers que no has conseguido encontrar y no tienes que comprobar tú manualmente si alguien lo ha proveído o no, sino que ya automáticamente lo hace el propio IDE. Sin embargo, con otra inyección de dependencias tendrías que, venga, tengo 10 value parameters, tengo 10 parámetros, tengo 7 providers, estos 3 faltan, tengo que reportar estos 3. Con lo otro no, es que lo hace el IDE solo porque tú simplemente es como los content receivers, lo pongo como parámetros, le pongo los valores y ya lo otro lo reporta tal. Entonces, este tipo de cosas te las ahorras porque está más pensado en cómo escribirías Kotlin que en cómo inyectar dependencias de la forma clásica. Luego, evidentemente, también tendrás sus propios checkers para comprobar cosas de diagnóstico, como por ejemplo puede ser que tengas pruebas circulares, ese tipo de cosas, o puedas prohibir que no se puedan hacer ciertos tipos de, por ejemplo, si tú no tienes el ownership de una prueba, por ejemplo, la clase string como tal no es tuya, es de Kotlin. Pues se le puede poner un flag para decirle que si tú no eres el owner de esa clase, no te permita inyectarlo para evitar que cueles cosas de por ahí y ese tipo de historias. Muy bien.
Más o menos con la idea me quedo, pero si algo me queda claro, que es que hasta que no me pongan más en harina con esto no lo voy a entender bien. Porque igual cuando con la práctica y tal ya es, pues no es tan complicado, pero vamos, tiene tela, tiene Con la tela. práctica es mucho más sencillo. No sé si es una librería de Popcorn, que es de inyección de dependencias, pero es muy similar a ella. Básicamente tú cuando quieres hacer un provider no tienes que hacer ni módulos ni nada. Simplemente una función, una clase, lo que sea, la anotas con contextual, ¿vale? Tú automáticamente le estás diciendo, por ejemplo, una función que devuelve un string. Anotas con contextual y en otro sitio donde quieres resolver, la anotas con context resolution y ya está. No tienes que hacer nada, ni módulos, ni historias raras. Si queréis ver un ejemplo muy sencillo de cómo sería esto, podéis ver la librería de Popcorn y veis el README y es muy similar. Muy guay. Por cierto, comentar que todos estos links los dejaremos en las notas del episodio, que será gabymoreno.soy/Javi-Segovia, que cuando estés escuchando esto ya estará todo ahí. Todo que si Popcorn, que si Arrow Inject, todas las cosas de las que hemos estado hablando, que nosotros por cierto, lo vamos anotando aquí en el chat. Después lo tendréis, así que vamos, tenéis un sitio porque estamos diciendo un montón de cosas y al final se puede quedar ahí en el tintero. ¿Alguna pregunta aparte de Jimmy? No sé si hay alguien más. A ver, yo siempre estoy oyendo cuando hablas de inyección de dependencias entre Coin y otras que dicen, es que Coin no es un inyector de dependencias, es un, ¿cómo lo llaman ahora? Service Locator. ¿Esto puede traer algún problema a la hora de escoger o eso o un inyector de dependencias? A mí personalmente lo veo un poco irrelevante. Por ejemplo, en la aproximación que estábamos haciendo al principio en Arrow Inject, era prácticamente un service locator, solo que era en compile time, pero era literalmente hablando un mapa en el cual tú leías lo que había y ibas reportando en función de lo que había ahí. No tenía más historia. Y podía tener potencialmente podía ser mucho más potente que Dagger, siendo literalmente hablando un hash map. Solo que en vez de comprobarlo en runtime, lo comprobaba en compile time. La aproximación que estoy haciendo ahora, simplemente por facilitar el tema del testing con el tema de los OS, ya se está pareciendo más a lo que se da con el tema de los providers, que genera factory y ese tipo de historias, pero es más por facilitar el reemplazar las cosas que por otra historia, ¿sabes? Personalmente veo más que depende más de la implementación de la librería y cómo lo haga que el otro. Si al final yo quiero inyectar una dependencia, quiero que sea de forma sencilla y cogerla en otro lado. Sin calentarme la cabeza, me da igual cómo lo haga. Es que ahora tendré que empezar a trabajar con Coin y como no lo conozco. Raúl, si te lo pregunté a Raúl, te va a decir lo mismo, incluso más sencillo todavía. Muy bien. Jimmy. Yo estaba ido porque me está explotando la cabeza viendo el código del Arrow Inject. No entiendo ni un 20% de lo que tiene. Ya tengo tarea para hoy. Javi, pero una pregunta. ¿Cuál fue como su motivación? O sea, ¿tiene que ver por otros proyectos en los que están contribuyendo o porque dijeron queremos una solución mucho más, que se sienta mucho más nativa, mucho más cercana al lenguaje? O just for fun? No sé, o sea, ¿cuál es como la motivación? Yo siempre había tenido interés en hacer una librería de inyección de dependencia y justo vi que estaban haciendo una en Arrow que se llama Arrow Proofs, que de hecho Arrow Inject lo estábamos moviendo otra vez allí porque empezamos a rehacerlo de cero por este tipo de historias. Y entonces coincidió con que quería hacer eso y al mismo tiempo había visto que habían sacado todo de K2 y con todo el tema de que puedas detectar en el mismo IDE si te falta una dependencia, es decir, que no tengas ni que ejecutar Gradle para ver si te falta algo. Simplemente tú le pasé un GIF a Gaby, si eso luego lo intento poner por aquí compartiendo pantalla de alguna forma, en el cual instantáneamente ves si te falta algo o no te falta. Y, literalmente hablando, milisegundos. Cuando tú con Gradle, cuando quieres hacer algo, a menos que lo tengas tú cacheado, te lleva un tiempo. Entonces, eso me fascinaba cuando lo viera, como esto es magia, el poder hacer cosas y que en el IDE se ve automáticamente. Entonces,
pues, precisamente se lo estuve comentando a Raúl y de buena primera nos vimos haciendo pair programming todas las tardes hasta por las tantas de la noche intentando hacer eso porque ellos también estaban mirando el tema de ver cómo utilizar K2. Porque aparte de inyección de dependencias, de este plugin de inyección de dependencias se están haciendo otros compiler plugin que no están relacionados, como por ejemplo para hacer macros. Lo dejo ahí, pero a modo de spoiler, pero no entro en más detalles. Por cierto, Oye, sí, perdón, sí, Jimmy. No, es que, disculpa, es que ya me quedé ido con lo que decía. O sea, en palabras simples, sí, Javi, o sea, lo que entendí es que el IDE como tal, al tener como sus propias APIs, o sea, para poder facilitarles como la integración entre su biblioteca plugin con el IDE, o sea, esas virtudes las están aprovechando para que tengan mucho mejor rendimiento, algo así. Tú, por ejemplo, ¿tú has visto cuando tú tienes en Dagger y te falta un módulo? Cuando te falta un módulo, imagínate que, claro, eso porque creo que lo han puesto recientemente eso, pero tú cuando le dabas a compilar, es decir, si no compilas no tienes forma de saber si tu plugin le falta o algo, ¿no? Simplemente puede que esté funcionando, le das al play y a ver luego lo que ocurre. Con este no te ocurriría eso, con este te ocurriría directamente eso. Vale, te falta esta dependencia y en el mismo IDE te va a salir en rojo y no es que no vas a poder ni darle a compilar la parte que compilaría de forma normal. Es decir, va a petarte antes de tiempo, la parte del frontend. Así que tú cuando compilas, primero compilas la parte frontend y luego compilarías la parte del backend, que sería como lo que el IDE ve. Y si lo que el IDE ve es correcto, luego lo parsea a lo que ya se generaría luego. Es difícil de entender y tal, pero más o menos para que me entiendas. Entonces, tú con Dagger lo que haces directamente es que te generan código y ese código luego lo tienen que volver a... Es decir, te genera código y luego lo tienes que compilar ese código para ver si es correcto. Con el otro no ocurre de esa forma. Ya directamente empieza a comprobar y esa comprobación empieza directamente desde el IDE, no desde que tú ejecutas una tarea de Gradle. Uy, brutal. Ahora sí le entendí. Gracias. Brutal. Muy guay. Por cierto, yo creo que si podrías compartir la pantalla con lo del GIF. ¿Se ve la pantalla? A ver, está saliendo. Sí. Vale. Si aquí se me ve el ratón. Pues hay dos ratones. Hay uno que es mío y otro que es impostor. Si os fijáis, cuando estás viendo aquí el Context Resolution y el contextual arriba, en el momento en el que comento el contextual ya automáticamente salta todo en rojo, como diciendo, aquí falta algo, aquí fallan cosas. Por ejemplo, comento el Context Resolution de Resolve 2, arriba se pone, en el println de arriba se queja de que Resolve 2 no está funcionando. Comento el de Resolve 1, aunque no tiene número, se queja del 1. Entonces, esto es instantáneo en el IDE y no tienes que estar ejecutando nada para ver que te están faltando pruebas. Esto es lo que quería decir con lo de que lo ves directamente en el IDE. Yo no lo he pillado. ¿Puedes repetirlo, por favor? Si tú ahora mismo pillas en Dagger y un provider, le quitas la anotación del provider, sí, tú no tienes forma de saber si tu grafo es correcto o no, más allá de ejecutar algo. Tienes que ejecutar algo para verlo, para que te pete. Aquí, en el momento en el que comenta el contextual, ya se te empieza a marcar todo en rojo. Y abajo también, los Context Resolution lo mismo. Se te está quejando, por ejemplo, cuando comentas de Context Resolution de Resolve o de Resolve 2, automáticamente arriba en los println de la función main te salen en rojo diciéndote no puedo ejecutar esto porque no tengo el contexto. Es decir, como no le está diciendo resuélveme aquí, tienes que pasarle el string y no se lo estás pasando con un with o algo así. Es lo que comentaba antes. Entonces, lo ves lo estás viendo en tiempo real y no tienes que ejecutar una tarea de... No necesitas el compilador para que te dé el error. Técnicamente es que el compilador se está ejecutando, pero solo la parte del frontend que la hace con IDEA. Claro, el rollo como cuando se hace un Smartcast, que tú coges y si puede inferir en tiempo de compilación de frontend lo que estás diciendo el te va a salir el error directamente o directamente no va a hacer falta que le hagas el casting porque ya sabe que si por ejemplo imagínate has dicho que no, es distinto de null, pues lo que haya dentro de ese if, de esos corchetes, pues las llaves, perdón, pues no hace falta que le hagas la comprobación. Claro, voy a intentar compartir, a ver si puedo compartir el IDE y así también te lo puedo enseñar más interactivamente. Hola. Creo que era este. Lo que es que básicamente te tienes que compilar el IDE y tal y a veces va pocho y tal por el tema de cómo vaya ordenado y eso. Lo veis, ¿no? Voy a intentar ponerlo más pequeñito para que no... con la ultra wide y tal. Mira, por ejemplo, si yo ahora cojo, esto es como tú te has dicho, si tú tuvieras un Gwen
de una Citic Class o de un Enum, en el momento en el que te falta una rama, entiende que te falta una y te dice, no, de aquí no pases, ¿vale? Entonces, si yo comento aquí Context Resolution, ¿qué pasa? Esta función lo que está haciendo es, este contexto te genera una, entre comillas te la genera porque tú no la vas a ver, pero te la está generando por ahí, para que me entiendas, quitándole el contexto y te lo pone como por valor por defecto aquí. Básicamente te encontrarías que te está generando algo tal que así, ¿vale? Por ejemplo, esto foo, 2 puntos, sería un foo factory y haría aquí un igual y te pone algo, ¿no? Automáticamente, para que lo entiendas. Entonces, te está generando esto. Entonces, como te lo está generando, eres capaz de llamarlo. ¿Qué pasa? En el momento en el que tú ya le comentas el Context Resolution, ya no la estás generando, con lo cual se te queja de que aquí necesitas pasarle el calling string, porque no lo tienes. En el momento en el que la pones, se genera y ya no se te va a quejar. Así con todo esto. Es decir, ahora comento esto. Se te va a quejar aquí de que no le estás pasando lo mismo el string, porque depende de un string y no lo está pasando. Y lo mismo si comentas el contextual, como no es capaz de encontrar las pruebas, se te empieza a quejar diciéndote, mira, me falta aquí la prueba y tal, ¿sabes? Es decir, como, ¿qué hago con esto? ¿Sabes? Y tendrías que arreglarlo. Muy guay, muy guay. Muy potente, vamos, súper guay todo lo que estás comentando, Javi. Yo hoy estoy aprendiendo un huevo. Estoy súper contento. O sea, potencialmente habrá que hacer benchmark de esto, pero con una compilación puede reducirse de algo que podía tardar minutos a tardar segundos. Porque aparte ya no solo es que no utilizas CAP, es que tampoco utilizas KSP y esta approach es más rápido que tanto que CAP que KSP. Porque KSP no deja de al final básicamente ser como una especie de runtime que tú ejecutas en una tarea de Gradle el cual te genera el código y luego ese código generado lo vuelve a compilar. Como si estuvieras compilando 2 veces. ¿Vale? Entonces, potencialmente, en función de cómo se implemente, debería ser bastante más rápido que tanto algo que utilice CAP y algo que utilice KSP. Y luego en runtime no tiene el problema que tiene Coin porque es todo en compile time. En fin, en runtime, que realmente es una chorrada personalmente, me da igual que tarde 50 milisegundos que 100 milisegundos en ejecutar la aplicación. Me da bastante igual, no te voy a callar, pero bueno, si hay gente que se queja de eso, pues esto tampoco lo tendría. ¿Cuál es la diferencia entre KAPT, KSP y K2? Básicamente CAP, la verdad que no he mirado KSP en profundidad, pero CAP es básicamente un compiler plugin que de hecho lo han pasado ahora para que funcione con K2, lo cual tampoco entiendo mucho porque pensaba que lo iban a dejar como sin mantenimiento, pero le han dado soporte con K2 y tal, así que no tengo muy claro por qué. Pero CAP y KSP es más o menos entre comillas lo mismo, pero el problema que tenían con CAP es que hacían no sé qué historia con Java, que hacía que fuera más lento, mientras que con KSP directamente era todo con código con Kotlin y iba más rápido. Pero nunca miré mucho los detalles. Pero básicamente esto lo que están haciendo es procesar un código y luego con ese código que lo procesan generan código y ese código se compila después otra vez. Cuando tú estás utilizando un compiler plugin directamente, es que no estás generando un código que se vea. Es decir, no vas a encontrarte un archivo en el build en el que tengas lo típico, los factories con Dagger y esto, eso no existe. Es decir, está en otro sitio. Y lo mismo que con el frontend. Si yo le doy aquí el frontend, bueno, es que lo que te deja de combatir. Si yo le hubiera dado a ir a Resolve, no te va a dejar ir. Te va a decir, no existe este Resolve. ¿Cómo está llegando esto? Quieren darle algún soporte con el IDE especial, pero es que ese Resolve como tal no está en ningún sitio, en un archivo tal en el build que tú puedas verlo, sino que tendrás que hacer algo para darle soporte. Entonces, por eso es más rápido, porque te estás utilizando una cosa que es más rápida y además te estás quitando un paso antes, por lo cual es un 2x1. A lo mejor está en memoria o algo así, por eso va más rápido, pero claro, tiene muchísimo sentido que si no tienes que crear todos los ficheros y tal, que vamos, es una pasada. Ya estamos casi en tiempo de descuento, falta poquito, pero no sé si Jimmy tiene alguna preguntilla más. o alguien más, porque sí tengo preguntas. Solo la primera 500 gratis. Jimmy el destructor. Dale. No, es que bueno, me sigue explotando en la cabeza, pero cuando vi que estás haciendo la resolución, Javi, con funciones, ¿cómo haces cuando hay ambigüedad entre las funciones? ¿Toma en cuenta solo lo que es la firma y lanza un error del IDE o especificas la diferencia con metadatos? ¿O cómo funciona eso? Es que lo veo pura magia negra.
¿A qué te refieres con que hubiera ambigüedad? O Si sea, tú tienes que... dos funciones que son iguales, el plugin como tal no tiene que hacer nada porque ya el propio Kotlin te va a decir que tienes dos funciones iguales. Es lo mismo que he dicho al principio de por la que... firma, decía yo. Claro, es como si tú escribieras ahora mismo dos funciones iguales. Si tú generas dos funciones iguales, si dos funciones, es decir, si la función que hay normal y la que tú vas a generar es exactamente la misma que la que hay, es decir, lo mismo con receiver y lo otro, no debería generarse. Si se genera, es porque ha habido algún bug y demás historias. Probablemente, es decir, debería comprobarse que no, es decir, de las funciones que estás resolviendo no hay ninguna prueba, no generes nada para que no se genere una exactamente igual y te genere problemas. Que creo que ese fallo estaba ahí en el porque lo borré una línea haciendo una especie de refactor y precisamente no estaba haciendo esa comprobación de que si la función es exactamente la misma no la genere, pero no debes generarla. Y para que simplemente sea el propio usuario el que haga cosas. ¿Cómo te encontraría ambigüedad entre las funciones que tú generas iguales? Es que son iguales. Es decir, las que tú las pones si tú pones dos funciones iguales se te va a quejar automáticamente. Yo no debería generarte algo igual a lo tuyo. Si no, es fallo mío. Vale, total, gracias. Jimmy, si quieres preguntar alguna cosilla más, por supuesto. No, aparte de joder, perdón por el taco. No. Joder, si es que está súper guay que hagamos preguntas para eso se hacen las charlas, para resolver preguntas. Y desde luego, bueno, yo hoy no sé si vamos a resolver muchas preguntas o vamos a dar pie a muchas si vamos a dar muchas respuestas o también vamos a dar pie a muchas preguntas porque, vamos, yo diría las dos cosas. Encantado. Te lo dejo en el aire, Gaby, pero podemos venir otro día y que también se venga Raúl si quiere. Ya lo pongo en un compromiso porque él sabe muchísimo más que yo de todo en general, por lo cual también va a resolver muchas más dudas y con mucha más precisión que yo. A ver, un segundo. Raúl, lo ha dicho él, Lo ha dicho él, Raúl. Esto está grabado. Ahora, nada. Tendremos que venir con casco para que no nos explote la cabeza, entonces. Sí. Bueno, a mí me gustaría hacer una última pregunta, ¿vale? Que es, después de todo lo que has dicho, ¿qué prefieres? ¿Coin o Hilt? A mí es que me gusta mucho, personalmente, en aplicaciones, en librerías veo muy útil utilizar crear test unitarios, pero en aplicaciones veo que tiene muchísimo más valor crear test de integración. Personalmente, precisamente los pocos test unitarios que yo haría en aplicaciones serían de las mini librerías que tú tienes en tu propia aplicación. Por ejemplo, tienes algo de error handling y alguna utilidad de ahí, pues te creas tus test para que unas típicas lambdas para no tener un when con la civic class, sino que le pones algo bonito, o la vas probando con eso y tal. Ahí veo útil hacer el test unitario. Sin embargo, de normal, para hacer feature y todo este tipo de cosas, veo que tiene bastante más valor hacer test unitario, test de integración en el cual tú le coges un JSON de backend, le coges una base de datos en memoria y empiezas a escupirle, mira, toma este JSON, 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 venga, pruébame, por ejemplo, hasta el view model, incluso puedes probar paparazzi también y sigue siendo un test que se ejecuta unitario, sin emulador, pero se ejecuta bastante rápido porque no está utilizando emulador. Y entonces veo bastante más útil eso. ¿Y qué me facilita más hacer esto? Coin. Con Dagger, por lo menos con Hilt, no es tan trivial hacer el tema de test unitarios, test de integración si no estás dependiendo de Android, lo cual suelo evitar casi siempre que pueda. Y aparte, a lo mejor con Dagger Vanilla se podría hacer, pero es lo que hemos dicho antes, la curva de aprendizaje es muy grande, ya tienes que, con una muy sencillo, entenderlo, y con otra tienes que instruir a mucha gente para que lo haga, un setup más complejo y tal. Personalmente por eso me quedaría más con Coin, aparte de que también es multiplataforma. Dagger Hill no es multiplataforma y no creo que Dagger a lo mejor algún día es multiplataforma, pero Dagger Hill no tengo claro que lo vaya a ser alguna vez. Por eso preferiría más Coin. Y bueno, luego está Ruinjet o Arrow Proof, o como se acabe llamando, que va a ser multiplataforma, va a funcionar con T-Receiver y va a tener más potencia que los dos, pero me quedo con ese. Muy bien, sí, por aquí lo habían comentado ya. Muy guay. Oye, la verdad es que muchísimas gracias, Javi. Se ha quedado una charla
espectacular. Has resuelto un montón de preguntas y yo creo que también es eso, que has dado mucha inspiración, a mí por lo menos, un montón de inspiración para esas preguntas que salen, para meterle caña, porque todo este tema de los context receivers es como que ya lleva bastante tiempo desde que lo sacaron. Ahora mismo no me acuerdo en qué versión de Kotlin salió, como experimental y tal, pero ya hace bastante tiempo. Y estoy viendo que no es una feature baladí. Es algo que vamos a usar mucho en el día a día. Así que... El bot que hice hace poco de Discord lo puse con Content Receiver porque era un bot en JVM y sabía que no me iba a encontrar ningún problema y toda la API lo estuve haciendo con él y personalmente, si de mí dependiera, se utilizaría un montonazo los Content Receiver. Básicamente al nivel de utilizar funciones de extensión, que prácticamente todo el mundo la utiliza, incluso hasta no para ya librería de terceros, sino dentro de Team, incluso como la librería estándar de Kotlin la utiliza constantemente, pues lo mismo. Con Content Receiver va a ser lo mismo. Lo recomiendo encarecidamente, sobre todo por proyectos vuestros propios que estéis trasteando y que os da más o menos igual cómo funcionen, probarlo a tope. Muy bien. Pues vamos, muchísimas gracias. ¿Alguien quiere añadir alguna cosilla más? Jim. No tengo prisa, si quieres preguntar, pero por mi parte no hay problema. Hasta 500 preguntas hay... El resto que se aguante, Jimmy, ni caso, Nada, muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, Javi. Por cierto, muchas gracias a ti por traerme aquí. Bueno, es un placer y vamos, y la gente que nos ve y nos escucha, estoy seguro que estará muy agradecida porque, vamos, has aportado un mogollón de valor. Y bueno, esto tiene pinta de que es la primera parte, que va a haber una segunda, así que lo veremos. ¿Marce? Sí, Javi, muchas gracias por la charla, muy buena. No, si tenías algunos recursos para recomendar, ya sea libros o blogs, para profundizar en el tema de inyección de dependencias. Y también en el tema un poco bueno, para mí, un poco como hoy decía, ¿no? El tema copia-pega, cuando se aprende el tema de inyección de dependencia, lo aprendes a usar todo, pero este nivel de profundidad, para mí es no, lo veo ahora en la charla, pero digo, bueno, si quiero profundizar, ¿cómo hago? O sea, porque yo personalmente es os recomiendo, a nivel de inversión de dependencia, recomiendo muchísimo la charla que he comentado antes de Android at Scale, lo escribo aquí en el chat. Sí, la de Square, esa te va a explicar muy bien cómo es la función de inyección de dependencias a nivel de concepto y cómo aplicarlo con Gradle. Por qué utilizar interfaces y cómo hacer ese tipo de abstracciones para el tema, lo que te comenté antes de tener APIs para mejorar el build time y evitar que se te propague todo internas para todos lados y se recompile todo, etc. Y ya luego a nivel de la librería yo personalmente utilizo la propia documentación de cada una de ellas. La de Dagger es un poco más espesa, la de Dagger original como tal, pero luego la de los ejemplos de Dagger dentro de Android Hill y tal, que más nueva, sí me gusta bastante más porque es más fácil de seguir. Claro, el termosifón era un poquito espeso. Muy bien. Bueno, gracias. Muy guay. ¿Alguna cosilla más que quiera añadir alguien? Nada. Pues bueno, Javi, ¿dónde te puede encontrar la gente? En las redes. Pues tengo el Twitter, que también creo que lo tengo en GitHub. Si me busca por Javier Segovia Córdoba, por ahí me va a encontrar fácilmente. Y me pueden preguntar por ahí, ya si por lo que sea necesitamos hablar por privado o algo, me mandan por ahí un mensaje y ya si eso le paso, por ejemplo, Telegram o cualquier cosa. Muy bien, muchísimas gracias. Pues nada, lo dejamos aquí. La verdad es que, vamos, una vez más, lo siento por repetirme, pero muchísimas gracias porque es que ha estado sensacional. Estoy muy, muy contento y he aprendido un montón. Así que nos vemos pronto. Un abrazote. Espera, perdón. No. Ha sido sin querer, ¿no? Sí. Ha sido un bite. Vale, ha sido levantar la mano sin querer. Venga, pues un abrazote. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego.